Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro ciclo de charlas abiertas del Instituto de la Sordera. Hoy con el tema Desarrollo narrativo en lengua de señas chilenas, tenemos a nuestra invitada Fabiola Otárola. Ella es profesora de Educación Diferencial con mención en Trastornos de la Audición y el Lenguaje de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es profesora de sordos. Es doctora en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente se encuentra realizando una investigación postdoctoral basada en lengua de señas chilena. Le agradecemos su participación y su voluntad por mostrarnos algo de su trabajo, y agradecemos también a Macarena Nieto, que hará la interpretación en lengua de señas en esta sesión. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, Armando. Hoy vamos a presentar entonces desarrollo narrativo en lengua de señas chilena. Vamos a darle la bienvenida entonces a todos y todas. Esperamos que disfruten de este tema. Cualquier duda, consulta que vayan teniendo, por favor, déjenla guardada a un lado, anotada, memorizada, para poder conversarla al final de esta presentación. Esta presentación es parte de una investigación que hemos estado desarrollando hace ya un tiempo, por lo menos unos 5 años. Hemos estado trabajando y esta es una pequeña parte de esta investigación. Lo hacemos en conjunto con el Movimiento 42 y está también asociado a proyectos de Fondesit y también al Centro de Investigación de Educación Inclusiva. Así que le damos las gracias al Instituto de la Sordera por recibirnos. ¿Qué son las narraciones? Las narraciones son una forma que tenemos de poder pensar, de construir, la forma de interacción que tenemos con otros. Los discursos en general, la forma de realizar discursos, son formas de interactuar con otros, son construcciones que tenemos en nuestras cabezas de cómo interactuar con otros. Por ejemplo, cuando queremos contarle una historia en particular, o a un evento o una situación, utilizamos narraciones. Cuando queremos convencer a otro, cuando queremos hacer que otro cambie de opinión, utilizamos argumentos. Cuando queremos, por ejemplo, la de atrás puede ser, para poder continuar con la anterior, esta. Entonces, cuando queremos hacer interacciones con otros que implique contarle historias particulares, así que el otro no sabe, que el otro necesita saber algo interesante, utilizamos las narraciones. Es una forma de discurso que tenemos. Lo interesante de las narraciones es que surgen espontáneamente, no necesitan de ser enseñadas. Surgen tempranamente, los primeros años, desde muy pequeños podemos comenzar a poder narrar ciertos eventos y permiten ordenar las experiencias que vamos teniendo, los eventos de vida que vamos teniendo, ordenarlos temporalmente, qué es lo que sucede primero, qué sucede después, qué sucede al final, ¿cierto? Incluso a veces podemos dar algunas apreciaciones sobre eso. ¿Qué tipos de textos existen? Por ejemplo, los recontados, que son aquellas narraciones en las cuales hemos escuchado de nuestros padres, de abuelos, de profesores, y que nosotros al escucharla de ellos, la volvemos a contar. A veces lo hacemos de la misma forma en cómo ellos nos la relataron. Otras veces nosotros variamos, cambiamos algunos elementos, pero sigue siendo recontado. Otra forma, otro tipo de texto narrativo son los relatos de experiencia personal, son hechos vividos, son experiencias que nosotros tenemos. Y esas son cotidianas. Desde muy pequeños los niños comienzan a decir lo que les sucedió a ellos, lo que les sucedió a otro,
¿cierto? ¿Qué le pasó a ellos respecto a lo que le pasa a otros? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los relatos de experiencia o de vida. Y finalmente también tenemos historias de ficción o historias literarias. Y aquí, por ejemplo, La Caperucita Roja, ¿cierto? Blancanieves, ¿sí? Y muchas otras historias que están en nuestras cabezas y en libros que están en las bibliotecas. La próxima puede ser. Ahora, ¿por qué son importantes desarrollar las narraciones? Las narraciones son importantes porque al ser, como decíamos antes, al ser espontáneas, al ser naturales, lo que hacen es ser reflejo de los recursos que cada uno de nosotros tiene para construir una interacción, un discurso una comunicación, un discurso, ¿cierto? Para comunicarnos con otros. Las narraciones dan cuenta de cuál es nuestra competencia comunicativa. La competencia comunicativa es aquella habilidad, potencialidad, capacidad que tenemos de poder utilizar recursos propios de nuestra lengua y ponerlos en una estructura que nos va a permitir cumplir el objetivo de comunicar un hecho o un evento, ¿ya? Mientras más recursos nosotros podamos utilizar, mientras más estructura, a veces mientras más largos sean nuestros relatos, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos una rica competencia comunicativa en narración, por ejemplo. La competencia comunicativa nos permite adaptarnos a diferentes situaciones. Permite entonces que nosotros podamos saber qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo, ¿sí? Cuándo decirlo, ¿sí? Los niños pequeños, por ejemplo, cuando están en procesos de desarrollo, se les debe enseñar cómo decir cosas. A veces se equivocan, ¿no? Meten la pata y dicen algo equivocado a justo la persona que no debía habérselo dicho. Al jefe, a una persona mayor, ¿cierto? Entonces hay que enseñar ciertas habilidades, ¿no? Ampliar progresivamente nuestro repertorio de herramientas comunicativas para aprender, desarrollarse y participar en actividades sociales, habla de la competencia comunicativa. Esta competencia comunicativa la vamos desarrollando entonces en el tiempo y son herramientas que vamos teniendo a medida que vamos interactuando con otros a través de el uso de la lengua. Perfecto. Ok, entonces, si las narraciones son importantes para todo el mundo, ¿no? Para cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, para cualquier tipo de persona, también, por supuesto, son importantes para las comunidades sordas. Ahora, ¿qué es importante y qué se puede observar en las narraciones de las comunidades sordas? Se puede observar esta cosmovisión que tienen del mundo. Una cosmovisión que está influida directamente por la visoespacialidad, ¿cierto? Entonces, donde para las personas sordas lo importante es que el espacio y la organización de los espacios son importantes para el desarrollo de los relatos. Recordemos que las narraciones se marcan temporalmente, ¿cierto? Lo importante es marcar temporalmente algo que tiene un inicio, algo que tiene un desarrollo, algo que tiene un final. Este proceso se marca espacialmente dentro de este espacio asignado, que generalmente entonces está enfrente del señante. Y esto habla de la visoespacialidad.
que tiene que ver con la distribución de los espacios, pero también de la construcción de los signos, con la construcción de los recursos lingüísticos que vamos a poner en este espacio. Ahora, a partir de la visoespacialidad, nosotros vemos cómo las comunidades sordas permiten construir estos sistemas culturales, la forma en cómo se relacionan, la forma en cómo interactúan, la forma en cómo narran, ¿no? Que podría ser distinta a la forma en cómo narran las personas oyentes, podría ser distinta incluso la forma en cómo narra una persona sorda chilena a cómo narra una persona sorda japonesa. ¿Sí? También tiene que ver la visoespacialidad con cómo se relacionan entonces las personas en este mundo sordo y cómo se relacionan con el mundo oyente. Por tanto, aquí podríamos deducir que la forma en cómo una persona sorda pudiera narrar a otra persona sorda sería quizás distinto a la forma en cómo esta persona sorda le narra a una persona oyente. Podría ser diferente entonces las narraciones que produce un niño en una escuela a su profesor sordo a el mismo niño, distinto, si le narra a su profesor oyente. Entonces, finalmente, el narrar significa transmitir elementos de la propia lengua y ponerlos a disposición de esta estructura narrativa, de esta forma de comunicación. Pasamos a la siguiente. La siguiente. Gracias. Entonces, las narraciones estarían asociadas con este concepto de visualidad sorda. ¿Qué es la visualidad sorda? La visualidad sorda tiene relación con un mecanismo, un artefacto cultural que atraviesa, que permea, ¿cierto?, que influye en todas las formas y dimensiones en cómo la cultura sorda se manifiesta. Por tanto, la visualidad en las personas sordas es inherente a ellas. Ellos son y construyen en sí mismos la visualidad. No se aprende, se nace con ella, sobre todo las personas sordas que nacieron sordas, nacen con esta visualidad, con esta forma de ver el mundo, por lo tanto con esta forma de construir el mundo, y con la forma entonces de narrar, que es lo que hoy nos interesa poder ir asociando. Lo más importante entonces es que aquí el espacio sería lo más significativo. La siguiente. Un ejemplo entonces de visualidad que hemos visto. Cuando las personas sordas narran, lo hacen a la forma de como un telescopio, ¿no? Entonces, partimos de algo muy general, de un espacio muy general, muy abierto, donde luego, poco a poco, a medida que se va narrando, los espacios se van especificando, se van achicando, ¿cierto? Y se van haciendo mucho más específicos, mucho más precisos. Aquí un ejemplo. Una persona sorda comienza narrando su experiencia personal y comienza a lo mejor narrando a partir de cómo ella era cuando tenía 8 años, cómo vivía en su casa, quiénes eran su familia, cómo jugaba en su casa, la forma en cómo tenía de interactuar con otros, particularmente, y aquí en un espacio más reducido
entonces cuando comían y se reunían en el comedor de la casa. Entonces comenzamos a relatar el espacio del comedor, ¿sí? Luego, para ser más específico, ya no es solo el comedor, pareciera que desaparecen los espacios y solo aparecen las personas. Y se habla de quiénes son los que están sentados. Son 4 personas. Y estas 4 personas se pueden mantener en el tiempo, pueden moverse de ese espacio, ¿cierto? Que está girando en torno a un día domingo de almuerzo, por ejemplo. La mayoría de las personas sordas relata de esta forma. Van entonces con procesos más amplios, especificando espacios más amplios, y luego se van cerrando o especializando en algún hecho, evento, interacción con personas o con situaciones o con cosas. La siguiente. ¿Cómo ordenan entonces las personas sordas los relatos? Y aquí vamos a hablar sobre la estructura narrativa. La siguiente. Generalmente hemos aprendido que la estructura narrativa tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Cada uno de estos eventos van a ir relacionados temporalmente, un hecho con otro. ¿No? Por ejemplo, aquí la imagen de Pinocho, ¿sí? La historia de Pinocho. Pinocho, al inicio de la historia de Pinocho, comienza con un viejo que era constructor de juguetes, ¿sí? Hacía juguetes de madera principalmente, y construye a Pinocho. Ese es el inicio, donde se presentan los personajes, por ejemplo. Luego pasa que Pinocho cobra vida. Posteriormente a eso, suceden muchos eventos, ¿sí? Pinocho va y se encuentra con una ballena, se encuentra con un hada, hace amistad con otros animales, con otros amigos, muchos sucesos, muchos eventos. Pasan muchas cosas y al final vuelve a encontrarse con su abuelo, quien lo creó. De esta forma, narran tanto personas sordas como personas oyentes. ¿Sí? Esta forma de estructura la tienen todas las personas que tienen la capacidad de poder narrar. Organizan entonces temporalmente, con más o menos detalles, el inicio de un relato, el desarrollo de un relato y el cierre de un relato. ¿Ok? Entonces, hay una introducción, hay un desarrollo de la narrativa, hay una resolución, hay una evaluación y hay una coda o cierre. Vamos a ir a explicar cada uno de estos a continuación. Entonces, la introducción en nuestras investigaciones se ha presentado en un 85% de todos los relatos. Hasta el minuto llevamos analizados 82 relatos. De esos 82 relatos, el 85% tiene una introducción, ¿cierto? Los niños sordos y adultos sordos que han participado de esta investigación, ¿para qué usan la introducción? Para presentar a los personajes, para entonces marcar el eje temático, para decir de qué se va a tratar la historia, ¿sí? Aquí entregan características particulares de los participantes, de los personajes, dicen en qué tiempo sucede, anticipan algunos hechos importantes,
Por ejemplo, señalan como, ahora yo, ¿qué sucedió? Bueno, yo tenía pena. Esto frente a una pregunta que era sobre cuando descubriste que eras una persona sorda. Continuamos a la siguiente. Y esta es la principal parte etapa de la narración, ¿cierto? Que es el desarrollo de la narrativa. Sin el desarrollo de la narrativa no tenemos narración. ¿Sí? Si hay introducción, solamente, si hubiera solo una introducción, no hay narración, porque no se está contando ningún evento. Lo importante es contar los eventos, desarrollarlos, describirlos. Y aquí en esta etapa es donde está. Por lo tanto, las narraciones que nosotros hemos visto están en el 100%, ¿cierto? Para poder analizarlas. Los sellantes, algunos con más y otros con menos detalles, narran los hechos. Por supuesto, los niños con mayor años de inmersión en la lengua con mayor experiencia entonces en el lenguaje, desarrollan con mayor riqueza estos hechos. También los adultos, ¿sí? En esta etapa también se desarrollan aún con más detalle aquellos eventos que fueron anticipados en la introducción. Se describen los escenarios, al igual como lo habíamos señalado anteriormente, se describen de forma amplia y general, y luego se van precisando y se van haciendo cada vez más reducidos, más específicos, ¿cierto? Más puntuales. Se describen a las personas, a los hechos, a los objetos. Hemos visto dos formas de cómo se organizan los relatos. Una primera forma es como lo vemos aquí en pantalla. Inicia con una introducción y el desarrollo de la narrativa es lo que cambia. Porque en el desarrollo de la narrativa lo que hay es que es una suma de eventos. Nada sucede particularmente, no hay nada que resolver. Se suma un hecho a otro. Por ejemplo, si yo narro un cumpleaños, lo que voy a narrar va a ser cuándo llegaron los invitados a la fiesta, qué tipo de regalos traían, si comieron o no comieron la torta, si usaron o no usaron alguno de los juguetes que regalaron, si la torta fue utilizada para manchar la cara o la cabeza se puso en la torta, ¿no? Si siguieron conversando, si usaron lengua de señas o no, ¿ok? Pero no hay nada que resolver, es un evento más otro, ¿ya? Esta es una forma muy básica de poder narrar, ¿sí? Una forma más compleja de poder narrar es la siguiente. Gracias. Aquí cambia el desarrollo de la narrativa. La forma de narrar es a partir de una situación de conflicto. Se plantea un conflicto, o se quiere narrar un conflicto, una situación compleja que sucede, y entonces todos los hechos, primero, son previos al conflicto, suceden preparatoriamente, y luego se da el conflicto propiamente tal. Nosotros teníamos unas preguntas que apuntaban, por ejemplo, a cuando descubriste que el viejo pascuero no existía. Entonces aquí, ese es un problema. En conflicto, que tuvo hechos que se prepararon anteriormente. Por ejemplo, los niños estaban en la casa de la abuela, o fueron caminando durante la noche con otros amiguitos mientras esperaban al viejo pascuero. Todas las noches anteriores
habían preparado cosas para poder recibir al viejo pascuero. Todos esos son eventos preparativos, ¿no? Pero luego la situación de conflicto es cuando sucede el hecho. Y aquí es, entonces, vi que mis papás ponían los regalos en el árbol. Entonces, mi papá volvió del supermercado o del mall y traía una bolsa de regalos. O, por ejemplo, un día en la mañana estaba mirando por la ventana y vi el camión de reparto que traía una bicicleta. Esta bicicleta es la misma que recibí para la noche de Navidad. Entonces, ahí se manifiesta el conflicto, ¿no? Es distinto porque a la estructura anterior, porque esto requiere de que la persona que está narrando, aquí el señante, prepare todos los hechos para que este sea, entonces, eventos que van a hacer más interesante el conflicto, el núcleo, la resolución del problema. ¿Ya? Mientras más hechos hayan, mientras más ricos sean esos detalles, también va a ser más rico, entonces, el momento del conflicto. ¿Ya? Por lo tanto, estas dos formas de narrar son las que generalmente hemos visto. La siguiente. La resolución la hemos visto en el 61% de los textos narrativos. Es decir, un poco más de la mitad no está presente en todos los textos. Y aquí, ¿en qué textos está presente? En aquellos señantes que tienen mayor tiempo de experiencia lingüística, mayor años de inmersión en la lengua. Ellos son quienes utilizan las resoluciones. ¿Para qué se usa la resolución? Es una respuesta a los hechos anteriores. Aquí un ejemplo. Ahora puedo expresarme y comprender a través de la lengua de señas. Entonces, después de haber narrado la situación de cómo descubrió que él era una persona sorda, qué hechos sucedieron, en qué momento sucedió, quién se lo dijo, después de haber narrado todo eso, la resolución sería esta, ¿no? Ahora puedo expresarme y comprender en lengua de señas. La siguiente es la evaluación. Y la evaluación aún en menos porcentaje que la resolución, solo en el 37%. Es menos los señantes que utilizan entonces esta estructura. No realizan evaluaciones los niños pequeños. Los niños pequeños no evalúan generalmente sus relatos, ¿cierto? Sí pueden manifestar el gusto por narrar o sí pueden manifestar algún agrado, pero no hacen la valoración, ¿cierto? Positiva, negativa, agradable, desagradable de los hechos que antes narró. Un ejemplo de esto sería que ahora tengo 14 justos, ¿cierto? Y estoy bien siendo sordo. ¿Sí? Entonces, el estoy bien sería una valoración positiva. Y la última es parte de la narración, la última estructura, es la coda. Coda distinta al concepto que está de coda de hijos de padres sordos, ¿cierto? Que nacieron de una familia de personas sordas y que utilizan la lengua de señas. Este es otro concepto de coda, que se utiliza más bien para poder hablar de los relatos, de las narraciones.
Aquí la coda significa cierre. ¿Qué pasa en la coda mentalmente? Lo que sucede es que después de haber ido hacia el pasado, haber buscado hechos de la experiencia personal, haber recordado momentos, es como un momento de aquí, ahora, en este momento. ¿Listo? Ahora estoy, ahora ya cerré, ya cumplí el objetivo de contarte este relato, y entonces se marca el cierre de este relato. Este relato está en el 40% de los señantes, y aquí lo marco en color amarillo, distinto a como está marcado en los anteriores, porque creemos que es mayor el número de señantes que utilizan la coda, porque existen diferentes formas de cerrar un relato, y aquí muestro algunas imágenes. Las formas de cerrar el relato son bajando las manos y poniéndolas sobre las rodillas, juntándolas, ¿cierto? Juntándolas con imposibilidad de seguir moviéndola, poniéndolas debajo de las piernas, o sea, si estoy sentada, entonces pongo las manos debajo de las piernas. También puedo usar, subir los hombros, ¿cierto? Como está en la imagen, y marcar alguna señal lexicalizada, ¿no? Como, por ejemplo, eso, nada más, o fin. Y también se utilizan mucho las miradas. Entonces, miro al siguiente participante, doy con movimiento de cabeza diciéndole a otro, es tu turno. ¿Sí? Con la mirada. Por lo tanto, aquí se hace el cierre de los relatos. Continuamos. Les voy a presentar dos ejemplos de relatos de acuerdo a la estructura en cómo lo acabamos de ver. El primer ejemplo va a estar asociado a esta suma de eventos, ¿ya? Y la suma de eventos, en nuestro caso, está relacionada con el tema de cumpleaños. Por ejemplo, vamos a hacer clic, gracias. Tenemos la introducción, y en la introducción lo que se marca es el tema, mi cumpleaños. Luego se hace el desarrollo de la narrativa. En este caso, este señante tiene 5 eventos. Hay algunos señantes que tienen un solo evento, otros señantes que hacen 10 eventos, otros señantes que hacen 2 eventos. ¿Listo? Mientras más eventos, por supuesto, la narración es más rica, porque hay mayor descripción de los relatos. Uno de los eventos es el siguiente. Yo estaba caminando, distraído, cuando, sorpresa, y cantaron. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. ¿Sí? Yo estaba muy contento. Yo no sabía nada, no entendía. ¿Ok? Y así se desarrollan diferentes eventos. Luego, tenemos la resolución. En este caso, recordemos que la resolución es la solución a los eventos anteriores. En este caso, la resolución era, estaba aburrido, a mí me gusta jugar. ¿Y por qué? Porque todos los eventos anteriores señalan que en su cumpleaños no había ninguna persona sorda. Entonces, en el evento 1 se señala que las personas oyentes que estaban en su cumpleaños cantaban el cumpleaños sin él tener idea. En el segundo evento habla sobre la familia, que era una familia oyente, lo miraba y ellos cantaban. Era una situación para él muy poco agradable, ¿cierto? La tercera era, sí, recibió muchos regalos, estaba bien, pero en términos generales, estos eventos, la resolución era que estaba aburrido, ¿no? La siguiente.
dos evaluaciones. Este señante primero dice, a pesar de que estaba aburrido, estaba contento. Yo estaba contento o estaba feliz, ¿cierto? Que tiene una valoración positiva. Luego, hay otra evaluación que señala que toda su actividad de cumpleaños fue simpática, ¿cierto? Fue agradable porque sucedieron otras cosas. En términos generales, él evalúa y dice es una situación simpática. ¿Ok? Entonces, esto es un tipo de narración de suma de eventos que se cierra con la coda, que en este caso utiliza fin de la historia. Eso. Otra forma de narrar es el ejemplo siguiente, donde lo que cambia ya no son eventos, sino que recordemos que es la preparación de ciertas situaciones o hechos que son preparativas a un conflicto. En este caso, el conflicto tiene que ver con cuando descubrió que era una persona sorda. ¿Sí? Hay una situación previa al conflicto en la cual señala lo siguiente. Dice, yo cuando nací, cuando tenía embarazo, y aquí estaba hablando la verdad de su mamá, antes de nacer, mi mamá pensaba que yo era oyente. Ella estaba equivocada. Después nací, crecí, y a eso de los 8 años, 8 o 9 años, bueno, no sé, dice. Y aquí la situación de conflicto, ¿no? Mi mamá me gritó cuando ella estaba entonces en mi espalda, ¿cierto? Bien. Y yo me di cuenta que ella estaba gritando. Ella gritaba y gritaba, y yo nada, por supuesto, no escuchaba. Mi mamá continuaba gritando, hasta que se fue dando cuenta que yo no tenía ninguna respuesta, que yo no respondía. Mi mamá, entonces, me tocó el hombro y me dice en lengua de señas, hola, ¿cómo estás? Y yo le respondo, mirándola, bien, un poco sorprendido de darme cuenta que nos estábamos comunicando en lengua de señas. Ok, entonces aquí, y muy bien como me ayuda mi intérprete, hay uso de estructuras y recursos que son propios de la lengua. Cambios de rol, clasificadores, movimientos del cuerpo, movimientos no manuales, que son expresiones faciales, y también señas, ¿no? Mientras más de estas estructuras, mientras más de estos recursos, más ricos son las narraciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. ¿Qué hemos visto entonces en términos generales? Respecto a solo 54 narraciones. ¿Listo? Respecto a ellas, el 100% de estas 54 narraciones, por supuesto, tienen el desarrollo de la narrativa. ¿Qué es lo que más hay? Introducciones, es decir, la mayoría de los señantes hacen una introducción y desarrollan los eventos, la mayoría. Luego, ¿cómo se puede ir incrementando? A través de la resolución, de dar una solución a los hechos. ¿Qué aparece posteriormente? Los cierres. Y finalmente las evaluaciones. ¿Qué podríamos reducir aquí? Que lo más fácil y lo más recurrente en un relato son los hechos, ¿cierto? El desarrollo de las situaciones. Y lo más complejo de poder realizar en una estructura narrativa son las evaluaciones.
Esto nos puede ayudar a poder identificar en el proceso de desarrollo qué es lo que primero se va desarrollando y cómo nosotros podemos ir entonces motivando la aparición de estas otras partes de una secuencia narrativa. Lo interesante acá es que, por ejemplo, de las 54 narraciones, solo 8 de ellas poseían o estaban construidas con todas las secciones. Solo 8 de las 54. Ahora, de estas 8, 7 pertenecían a estudiantes de octavo básico y que tenían más de 8 años de inmersión en la lengua. Solo un estudiante de quinto básico logró hacer todas las secciones narrativas. ¿Qué particularidad tenía este estudiante sordo de quinto básico? Es que su familia también era sorda. ¿Ok? La siguiente. Ahora, ¿qué es importante? Si bien deben aparecer, es interesante que aparezcan todas las estructuras al interior de los relatos, es interesante que aparezca una introducción, un desarrollo, una resolución, una evaluación y una coda, no siempre están organizadas de esta forma. En la imagen marcamos introducción en color amarillo. Entonces, la primera señante que está aquí, que la llamamos A4C, ella es una adulta sorda, ¿cierto? Tiene 54 años y de esos 54 años tiene 33 años de experiencia lingüística en lengua de señas, ¿no? Durante 33 años ella ha usado la lengua de señas. Es una adulta, por lo tanto, tiene una introducción, pero la introducción no está al principio. Si ustedes lo ven, está basado de haber hecho un desarrollo de narrativa, una evaluación, otro desarrollo, otra evaluación. ¿Por qué sucedió esto? Es porque la situación en la que estábamos conversando, habían otros señantes sordos que también contaban sus historias, y ella, para poder contar la propia, ¿qué hace? Comienza aportando en la narración de otro, ¿cierto? Y luego desarrolla la propia, como una forma de conversación, ¿no? El siguiente señante es un señante que hemos llamado 03C. ¿Ok? Él tiene 13 años de edad, 14 años de edad, y tiene de esos 14 años, 12 años de experiencia lingüística. Y como ven, hace un relato perfecto, muy ordenado. Introducción, desarrollo, resolución, coda. Bueno, casi perfecto, le faltó la evaluación, ¿no? Pero casi perfecto, muy ordenado. Los siguientes dos, quienes 28C y 30C, 28C tiene 9 años de edad y tiene 8 años de inmersión en la lengua. Y 30C tiene 6 años, pero solo tiene 3 años de inmersión en la lengua. Sus relatos se parecen mucho, ambos inician con introducción, luego continúan con desarrollo. La diferencia es que la señante que tiene 8 años de inmersión en la lengua sí tiene evaluación, sí hace una evaluación de los hechos. En cambio, la niña más pequeña, que tiene menos años de experiencia lingüística, no hace evaluación.
¿Sí? Ok, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué concluimos de esta presentación? Primero, que las narraciones de experiencia personal en particular son expresiones propias de la cultura y de cualquier cultura. En este caso, propia también de las comunidades sordas. Es la forma en cómo las comunidades sordas también transmiten su lengua, también dan cuenta de ellos como personas sordas en su visualidad y transmiten entonces elementos culturales, sociales y, por supuesto, la lengua. La forma en cómo se construyen las narraciones son las mismas, tanto en personas sordas como en personas oyentes. Aquí no hay nada distinto en que las personas sordas son especiales y construyen de una forma especial y ordenan los relatos. No es distinto, es igual. La diferencia en que está, en lo que está al interior, en los recursos que utilizan. Recursos tales como clasificadores, cambios de rol, miradas, descripciones detalladas del espacio. ¿Sí? Aquí también en las narraciones es muy importante que existan personas sordas. Para narrar es importante que un niño pueda narrarle a una persona sorda adulta, porque la forma en cómo narra un sordo a otro sordo, cuando hay interacción de discurso entre personas sordas, es muy rico. Se transmiten muchos elementos culturales, sociales, lingüísticos, lo cual no es de la misma calidad si un niño sordo transmite un relato a una persona oyente. No es de la misma calidad. No se utilizan los mismos recursos, se hacen mucho más simples los relatos. ¿Sí? Por lo tanto, los adultos sordos son muy importantes en el uso de las narraciones y en el desarrollo de los relatos. Hemos visto también aquí que en las personas sordas no es lo mismo los años de vida que los años de inmersión en la lengua o de experiencia lingüística. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mayoría de las personas sordas nace en familias donde hay personas oyentes. Por lo tanto, la experiencia para aprender sus propios recursos, su forma de comunicación, esta competencia comunicativa, la van a desarrollar cuando tengan una posibilidad de enfrentarse a otra persona sorda. ¿Sí? Y ahí es donde comienzan los años de inmersión en la lengua. Esto puede ser a los 3 años, al año, a los 10 años, o como nuestros adultos sordos actuales, 18, 20 años, cuando recién son expuestos a las comunidades sordas. Ok. La exigencia para el desarrollo del discurso, narrativo en este caso, y de los recursos en lengua de señas, deben, por lo tanto, estar relacionados directamente con cuál es la experiencia lingüística. Entonces, no podemos pedirle a un niño que está recién aprendiendo la lengua de señas, recién entrando a una escuela de sordos, recién teniendo una experiencia en lengua de señas, que haga relatos donde hay una introducción, un desarrollo, una evaluación. No se puede. En otros aspectos de la investigación que no tratamos aquí, no podemos pedir tampoco recursos complejos como el cambio de rol o el clasificador para niños que no tienen suficiente experiencia en la lengua. Y las siguientes conclusiones para finalizar. Como la lengua de señas
es distinta a la lengua oral respecto a que una es secuencial, ¿cierto? La oralidad es secuencial, un hecho tras otro, una palabra tras otra. Lo importante en la oralidad es que las narraciones, mientras más largas, mientras más extensas, mejor. En cambio, en la lengua de señas, la temporalidad, es decir, mientras más extensan los relatos, no significa que sean mejores. ¿Qué hace que una estructura narrativa sea rica? Es mientras más estructuras o recursos descriptivos se utilizan en los relatos, en los discursos narrativos. Por ejemplo, que se utilicen miradas, que se utilicen cambios de rol, que se utilicen clasificadores. ¿Y por qué? Porque la lengua de señas es simultánea. Si es simultánea, todo ocurre en un solo momento. Entonces, en un momento, este niño, niña, adulto puede estar diciendo más de una oración, más de una estructura en el mismo tiempo. Con una mano haciendo una seña, con la otra mano haciendo un clasificador y con su rostro expresando algún tipo de adjetivo o situación que enriquece alguna de las cláusulas. Por lo tanto, la simultaneidad aquí marca que las extensiones no son importantes en las narraciones en lengua de señas. Ok, el desarrollo de la narrativa, por lo tanto, como estructura es la más importante dentro del relato, ¿sí? Pero también la introducción y la coda. ¿Sí? Entonces un relato básico podría estar formado por una introducción, un desarrollo con 1 o 2 eventos y una coda o cierre. Eso sería lo más básico. Ahora, las codas son, recordemos, estos movimientos no manuales, estas señas como de cierre, de decir eso, fin. Y estas, entonces, son interesantes de observar porque están realizadas con movimientos no manuales. Si yo hago un cierre, podría marcarlo solo con mi rostro, o solo subiendo los hombros, o solo bajando las manos. Y eso también es una marcación de una seña. ¿Sí? No solo aquellas que se hacen con las manos. Decíamos entonces, otra conclusión, que los años de inmersión en la lengua son muy importantes para poder evaluar un relato, evaluar las secciones narrativas. Y aquí entonces, estructuras como las evaluaciones y las resoluciones van a estar marcadas por cuánta experiencia lingüística tengan nuestros participantes, o nuestros niños sordos, o nuestros adultos. Mayor experiencia lingüística, aparición entonces de evaluación y resolución en los relatos. Ok, entonces, cuando nosotros veamos las narraciones en personas sordas, tenemos que hacerlo mirando la narración completa, ¿cierto? Pero también describiendo cada una de sus cláusulas al interior. Y las cláusulas, en este caso, podrían estar formadas por recursos únicos, como clasificadores, cambios de rol, o movimientos no manuales. Por ejemplo, en lengua de señas chilena, el verbo tener se hace inflando ¿cierto? Inflando las mejillas. No se hace con las manos. Por lo tanto, tengo un verbo, que es lo central de una cláusula, y eso se hace con un movimiento no manual. ¿Ok? Entonces, y aquí cerramos. La siguiente. Vamos a presentarles 2 grupos de informaciones donde ustedes pueden ir teniendo mayor profundidad en lo que ya hemos conversado. Aquí hay algunos artículos
que hemos realizado con el Movimiento 42, con participantes del Movimiento 42, y también en la siguiente diapo tenemos muchas presentaciones, aquí se ven muy pequeñitas, ¿listo? Que están en congresos, en conferencias, pero lo interesante de estas congresos y conferencias y presentaciones es que están disponibles en la diapo que viene siguiente, están disponibles todas en video, en el canal de YouTube. Tenemos un WordPress, una página web, donde está la información del grupo, están las publicaciones, están las presentaciones, y las presentaciones siempre están en lengua de señas. Por lo tanto, tienen acceso tanto personas oyentes como personas sordas. Así que están los correos, el mío, el personal, y también el correo del Movimiento 42, que en caso de que necesiten algo, comentarios, preguntas, feliz podemos atenderlos por ahí. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes. Bueno, agradecemos entonces a Fabiola por su presentación, a Maca por la interpretación en lengua de señas, y nos encontramos en un momento en la sección de reflexiones y preguntas de los participantes a nuestra expositora de hoy. Muchas gracias. Se transmite por el Facebook, ¿cierto? Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Queremos agradecerles una vez más por acompañarnos en este ciclo de charlas abiertas. Queremos agradecer a las personas que nos ven de República Dominicana, de Argentina, de Panamá, Ecuador y de todas partes. Y bueno, estos espacios no podrían existir sin ustedes. Igualmente queremos agradecer a nuestras invitadas e invitados de estos meses. Y queremos recordarles que vamos a continuar con estas charlas exponiendo estos temas. Y recordarles que estos espacios fueron creados con la intención de impulsar la misión del Instituto de la Sordera y del Colegio Jorge Ote, que tiene la misión de ofrecer un espacio educativo a niños, niñas y jóvenes sordos en Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Fabiola Otalora. Nuestro tema del día de hoy es desarrollo narrativo en lengua de señas chilena, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar acompañándonos el día de hoy. Hola, hola a todos. Hola, Claudia. Bueno, pues tenemos algunas preguntas con las que vamos a iniciar.
Entonces, esta pregunta dice así: ¿cómo podemos fomentar la narrativa de los jóvenes sordos en una escuela regular donde no hay personas sordas como modelo lingüístico? Uh-huh. Es una pregunta interesante porque es un súper desafío poder fomentar en términos generales las habilidades comunicativas de cualquier persona sorda, ¿no? Cuando tenemos espacios de integración o proyectos de integración donde no hay personas sordas que nos puedan colaborar en la transmisión de la lengua, lo importante es poder de alguna forma recrear los espacios para poder hacer situaciones de conversación en la cual el niño sordo, el joven sordo pueda estar transmitiendo sus pensamientos, sus experiencias, sus vivencias a través de su lengua. Ahora, creo yo que la idea sería poder cumplir el objetivo directo de lo que es una narración. La narración generalmente y se usa para contar historias de vida, contar relatos, contar experiencias, contar hechos. Y lo mejor de todo es poder contársela a alguien que te va a retroalimentar, ¿no? Te va a decir otra cosa, te va a comentar. Entonces, quizás también el segundo desafío sería para la institución tener personas que utilicen la lengua de señas, que puedan retroalimentar estas narraciones de los jóvenes y, por supuesto, buscar dentro de los espacios la posibilidad de integrar a algún adulto sordo al interior de la comunidad educativa o bien fomentar la participación de este joven a las comunidades sordas que están alrededor de la institución donde pertenece, porque sería lo mejor para el desarrollo del lenguaje y la comunicación en términos generales, poder relacionarse con otras personas sordas. ¿Sí? El objetivo es desarrollar la lengua, y desarrollar la lengua implica esencialmente utilizarla con los usuarios de la lengua. Por eso yo diría las dos indicaciones, ¿no? La primera, poder crear situaciones en las cuales pudieran trabajar el desarrollo de la comunicación en diferentes ámbitos, narración, argumentación, descripción, etcétera, para lo que se usa la lengua. Y lo segundo es, entonces, poder buscar aquellos interlocutores que pudieran ser usuarios de la lengua de señas, ojalá especialmente adultos sordos que fueran expertos en ella. Muchas gracias por tu respuesta, Fabiola. Continuamos a la segunda pregunta, que dice así: ¿qué relevancia pueden tener sus hallazgos para la construcción de identidad de las personas sordas? Súper buena pregunta, en realidad. Muy importante para la identidad de las personas sordas. Uno de los elementos más importantes para que las personas sordas se construyan como personas sordas, con identidad de persona sorda, primero es el uso de la lengua. La lengua es propia de las personas sordas, es parte de la cultura, es parte del reconocimiento de que es su propia lengua, por lo tanto el desarrollo de la lengua en sí es parte de la construcción de la identidad, ¿no? Y por otro lado, la lengua de señas tiene la particularidad en que es la forma de transmitir las experiencias, de transmitir de generación en generación las historias, poder dar cuenta de hechos culturales, de lo que es importante para la comunidad, y eso se hace a través de los discursos narrativos, especialmente. El discurso narrativo permite no solo enriquecer la comunicación, no solo enriquecer el desarrollo lingüístico, sino que también permite enriquecer la cultura. Y a partir de las narraciones es la forma de poder aportar en la construcción cultural, aportar en la identidad, aportar en el desarrollo de la lengua, por lo tanto, directamente a la construcción de la identidad de la persona sorda. Muchas gracias por tu respuesta, Fabiola. La siguiente
pregunta dice, nos mencionabas el trabajo que realizan en Movimiento 42. ¿Podrías contarnos un poco más de qué hacen ahí y cómo participan las personas sordas? Muy bien. Bueno, esta investigación está hecha, les contaba, ya comenzamos desde hace 5 años más o menos, trabajando con la descripción de la lengua de señas chilena. Y iniciamos un grupo pequeñito, solo 3, junto con Juan Luis Marín y Paula Ortúzar. Comenzamos trabajando con ellos. Por lo tanto, esta triada después se convirtió en un grupo mayor, que hoy día somos alrededor de 12 personas, donde participan también otras personas sordas, también otras personas oyentes. Dentro de esta grupo de investigación, lo más importante es poder reflexionar y describir la lengua, pero a través de la lengua. O sea, nuestras reuniones de investigación son en lengua de señas. Buscamos las interacciones y las relaciones directas con otras instituciones o con otros espacios, también favoreciendo el uso de la lengua. Y nuestro objetivo principal es la descripción de la lengua de señas chilena. En este caso, en Chile, si bien tenemos un cierto enunciado de lo que es la lengua de señas chilena en la ley, dice que más bien es un sistema de comunicación, lo cual estamos intentando modificar y reconocer como lengua. No se puede reconocer una lengua si no hay una descripción precisa de ella, y para eso estamos trabajando, para poder hacer y aportar en las descripciones de la lengua junto, seguro, a otras investigaciones o equipos de investigación que hay hoy en Chile. El equipo de investigación del Movimiento 42, lo rico que tiene es eso, que están incorporadas personas sordas y personas oyentes. Las personas sordas de nuestro equipo son personas sordas que conocen su lengua, que participan en la comunidad sorda, pero además personas que se han ido formando como investigadores y son investigadores sordos, todos aquellos quienes participamos, son investigadores todos aquellos que participamos en el equipo. Y se valora que las personas sordas estén investigando también su propia lengua. Son ellos quienes son los principales llamados a poder estudiar la lengua, así que para mí es un orgullo poder trabajar con ellos, aprender también de mis compañeros del equipo de investigación, así que me favorezco yo, nos favorecemos todos. Estamos todos muy felices en el equipo de investigación, así que bienvenido. Y lo otro es que hacemos muchos trabajos de apoyo, asesoría, trabajamos con equipos a nivel nacional, así que si necesitan apoyos en algunos trabajos que estén haciendo o quisieran tener algunas capacitaciones o trabajar algunos temas o reflexionar sobre algunos temas, nosotros felices nos hacemos siempre el tiempo, la forma. Hoy en día es mucho más fácil porque tenemos esto que nos permite conectarnos a través de cámaras web y eso, así que nosotros felices podemos hacernos los espacios, participar de eso. Tenemos también instancias de actividades de estudio, en que también tenemos las puertas abiertas, que quien quiere participar de las actividades de estudio que tenemos en el equipo de investigación, pueden también participar y feliz de recibirlos. Así que yo dejé dentro de la presentación todos los datos posibles, así que ahí nos pueden contactar. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Continuamos con las preguntas y esta dice así. Quiero preguntar a Fabiola si el orden tiempo, lugar, sujeto, objeto y verbo, pronombre interrogativo, ¿es propia de Chile o es propia de todos los países? Hay estudios en diferentes lenguas que organizan las estructuras en sujeto, verbo, objeto, ¿cierto? Se llaman estructuras canónicas. Hay algunas lenguas lenguas de señas también respetan esta estructura, donde se habla primero de un sujeto, luego de un verbo y luego del objeto, o lo que se dice del sujeto, ¿cierto? Lo que se predica de aquel.
En la predicación, por supuesto, están elementos como adjetivos o sintagmas nominales o sintagmas verbales también al interior, y eso enriquece la estructura. Sin embargo, no hay tanta claridad en que la lengua de señas chilena tenga el mismo orden, ¿ya? Hay otras lenguas, por ejemplo, que tienen verbo primero y luego el sujeto y luego la predicación. Entonces, eso va a depender generalmente, puede ser del foco, ¿sí? ¿A qué le quiero dar el foco de la estructura? Si quiero primero dar cuenta de quién realiza la acción, o quiero primero dar cuenta de qué es lo que se realiza o qué es lo que sucede, cuál es el evento. Entonces, hasta el día de hoy, yo no podría dar cuenta de cuál es la estructura que tenemos más organizada, la estructura más precisa que tenemos en Chile. No hay una estructura precisa. Nosotros trabajamos con corpus narrativos, que son corpus en una actividad de conversación muy naturales, por lo tanto las estructuras varían. A veces aparecen estas estructuras canónicas, donde son muy ordenadas, y otras veces no, no aparece la estructura canónica. Lo que sí es interesante, y aquí es importante reconocerlo, y que pasa en otras lenguas también, es que el verbo, por ejemplo, se puede marcar al inicio, e incluso la temporalidad se marca al inicio, y luego esta temporalidad no cambia por el resto de los enunciados o las cláusulas que vayan posteriormente, no cambia hasta que hay algún elemento que permita cambiarlo. Temporalidad, por ejemplo, entonces ayer, por lo tanto mañana, o entonces así fue en noviembre, ¿sí? Entonces ahí puedo cambiar recién la temporalidad. Eso nos pasa porque las lenguas de señas en términos generales parecieran bastante más discursivas, ¿sí? Es decir, que los elementos lo que hacen es permear a varias cláusulas siguientes y no solo a una y una, como en la oralidad mucho se hace más bien de clausular, ¿no? Pero es algo que nos permite buscar algún desafío, no lo sé. Ojalá que podamos responderlo en los siguientes años con el equipo de investigación y sea alguna interesante investigación en el futuro. Claro que sí, muchas gracias, Fabiola. Continúo con la siguiente pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo, y dice así: la identidad se construye, pero si se utiliza español signado o señado, ¿esto no daña o perjudica la identidad? Yo en lo particular no soy especialista en identidad. Yo creo que tengo varios otros conocidos aquí en Chile que trabajan muy bien en el área de cultura, ¿no? No sé, por ejemplo, Verónica de la Paz trabaja bastante elementos culturales, con Marcelo Salamanca han hecho algunos trabajos también. Ellos han trabajado bastante temas de identidad. Bueno, Juan Luis también ha hecho algunos elementos de identidad. Lo que creo es que el español signado no es naturalmente propio de la lengua de señas propiamente tal. El español signado significa que hay una lengua mayoritaria, es decir, la lengua oral, ¿sí? En este caso el español de Chile, por ejemplo, sería quien comandara estructuralmente en la estructura de una segunda lengua. Y en este caso esta otra lengua sería la minoritaria, la que tiene menos poder dentro de la organización, por lo tanto se va a superponer a la otra, ¿no? Entonces, lo que hace más bien es utilizar una estructura mayoritaria poniéndole subtítulos de lengua de señas, que no es necesariamente propia a la lengua de señas natural de las personas sordas. Decíamos en la presentación, y seguramente lo habrán escuchado en otras situaciones también, en que la distinción entre la lengua oral y la lengua de señas es que la lengua oral es secuencial, va un elemento al lado del otro, ¿cierto? Un signo al lado del otro, una palabra al lado de la otra. En cambio, la lengua de señas, lo rico y lo interesante que tiene es que es simultánea.
Entonces no va un elemento al lado del otro, sino que al mismo tiempo se van produciendo diferentes elementos, incluso puedo decir dos cláusulas distintas o hasta 3 cláusulas podrían ser distintas en un momento, en un espacio de tiempo. Cosa imposible en la lengua oral. Entonces, si la modalidad oral, que es secuencial, permea completamente a la lengua de señas pierde esto tan rico que es de simultaneidad. Entonces, por lo tanto, creo yo que la identidad se construye de la lengua de las personas sordas con el espacio, con lo visual y con la construcción simultánea de varios elementos, cosa que no sucedería con un español signado. Excelente, muchas gracias, Fabiola. Finalmente tenemos esta pregunta de una mamá que nos está viendo y que dice que es muy interesante y que le gustaría saber qué recursos se aconsejan para fomentar la narrativa en niños sordos con padres oyentes. Y de esos tenemos muchos. Yo creo que la mayoría de nuestros niños sordos hoy día son hijos de padres oyentes. Y eso es muy interesante que los papás de los padres, o sea, de los niños sordos nos preocupemos de aquellos elementos. Lo más importante primero es fomentar que haya esta comunicación, este uso del relato. Los discursos más ricos para poder hacer eso son las experiencias personales, lo que les sucede día a día, lo que les sucedió en el colegio, lo que les sucedió con los amigos, hechos concretos que ellos estén experimentando. Esas son de las más ricas. Puede ser también un recontado, puede ser cuentos literarios. Yo recomendaría también trabajar estas experiencias personales. Y dentro de las experiencias personales, primero que narren los eventos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Descubrió? ¿Jugó? Todo aquello que tenga que ver con algún verbo de por medio, ¿no? ¿A quién le pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Y la idea sería no funcionar mucho como lo que nosotros hacemos los profesores, que es preguntar, así, ¿entonces cuándo? ¿Entonces qué color? ¿Entonces quién fue? ¿Y dónde? Intentar de no hacer eso, intentar que solo diga, que solo hable, y luego que pare de poder enseñar, ahí uno interviene y poder hacer algunas preguntas. Si es muy pequeñito, lo más importante es trabajar verbos, ¿sí? Los verbos son los más importantes. Y aquellos verbos que generalmente no tienen mucho cambio, que son los verbos plenos, que no hay cambio. Por ejemplo, trabajar, ¿cierto? No hay cambio en trabajar, siempre se hace la misma seña. Dormir, siempre se hace la misma seña. Soñar, jugar, son señas en las cuales son fáciles de hacer porque no cambian. Después uno podría ir variando, por ejemplo, los verbos y utilizar verbos que sí cambien. Por ejemplo, avisar. Dependiendo a quién se avise, utilizo el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le aviso a alguien, ¿cierto? Tengo que indicar quién hace hacia quién, ¿no? Y ahí manifiesto a las personas. Y esto necesita un grado de precisión o complejidad mayor. Y así podemos ir variando. Hay algunos artículos que también dejamos anotados en la presentación que habla sobre la organización en el tiempo, de cómo se podrían ir apareciendo algunos recursos. Quizás pudiera echarle una miradita a aquello, y si no, si hay más que les interese saber, nos pueden escribir y feliz respondemos si hay algún plan de trabajo posible que pudiéramos darle, feliz de hacerlo. Muchas gracias, Fabiola, por tus respuestas y por compartirnos toda tu experiencia. Y desgraciadamente el tiempo se nos está terminando y tendremos que cerrar con esta pregunta que dice así. Las narraciones de hechos ficticios, no recuerdos, no vivencias, ¿se motivan en la comunidad sorda? ¿Se potencia la narración creativa en tu estudio o tuviste acceso a mirar este tipo de relatos?
La verdad es que nosotros no hemos estado trabajando con relatos más bien ficticios o literarios, no están dentro de nuestro corpus. Es interesante poder hacerlo porque, y de eso también hay hartos otros estudios, nosotros hemos estado centrados más bien en experiencias personales, pero hay muchos estudios también en lengua de señas que trabajan con recontado, por ejemplo, donde hay alguien que cuenta una historia, generalmente apoyada por a lo mejor algún texto, algún libro, y luego se le pide a los niños que recuenten, por lo tanto así se llama, que recuenten, hagan la actividad de poder narrar nuevamente lo que se contó. Es interesante también porque, por ejemplo, aquí en Chile, el equipo de Jimena Cuña, Dora Damo, de la Universidad Metropolitana, ellos trabajaron con narraciones donde había situaciones de recontado, no de libros, sino que de imagen, de videos. E interesante fue la investigación que sacaron también de algunos elementos. Se parece mucho a lo que pasa con experiencia personal. No varía tanto en estructura ni en tipos de recursos, no hay gran variación. Quizás más bien ahí lo interesante es que hay un apoyo, y hay un apoyo visual constante, hay un modelo posible, hay una estructura posible que imitar, y eso es interesante también cuando se quiere modelar o cuando se hace un trabajo al interior del aula, es una estrategia muy interesante poder utilizar. Bueno, Fabiola, muchas gracias. Este sería el final de nuestro ciclo de charlas de este mes. Le agradezco a Macarena Nieto por su interpretación. Sí, muchas gracias. Y finalmente quiero invitar a nuestro público a visitar nuestras redes sociales, a nuestra página web www.institutodelasordera.cl, en donde podrán encontrar el calendario de nuestras charlas abiertas del próximo mes, en donde tendremos a expositores y expositoras oyentes y sordos. Igualmente recordarles que nuestros cursos de lengua de señas online empiezan en el mes de septiembre, e invitarlos a seguir conociendo el trabajo que realizamos en el Instituto de la Sordera, en el Colegio Dr. Jorge Ote y en el Centro de Atención Auditiva. Me despido, mi nombre es Claudia Gutiérrez. Nuevamente gracias, Fabiola, por compartir. No sé si gustas agregar algo antes de cerrar. No, dar las gracias, de todas maneras dar las gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder participar. Creo que siempre estas instancias permiten promover la educación y favorecer la educación de las personas sordas. Yo creo que ahí estamos motivados para eso, así que feliz de poder haber participado. Excelente. Muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en la próxima charla abierta del Instituto de la Sordera.